Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa de oración, que es con un propósito de buscar la presencia de Dios. Que sea el Señor bendiciendo a todos los hermanos que han desempeñado privilegio, a los hermanos que se han hecho presentes, a los amigos que nos visitan, a los hermanos que nos visitan, a aquellos que se han reconciliado con el Señor, que el Señor les bendiga. Que el Señor le bendiga grandemente también al pastor, le damos la bienvenida también, porque el Señor ha sido bueno con su vida. Sabemos que el que lo ha restaurado es el Señor, y el que levanta es el Señor, y el que bendice es el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor los ha ayudado en este caminar. Saben, mis queridos hermanos, el miércoles no pudimos estar aquí, pues pasamos por un proceso, no andamos muy bien todavía, pero tuvimos que ver a esa navaja de nuevo en nuestras vidas, pero el Señor es bueno. Y ahí estamos, Señor, llevándola. Y pues no estábamos bien todavía el miércoles, por eso no nos pusimos a ser presentes. Cuando recibimos el mensaje que nos tocaba predicar, pues nos vimos, como quien dice, entre la espada y la pared. Pero imagínense que venga el pastor y le digamos, solamente cantamos en los cultos, alabanzas y coros, pero no predica porque no hay predicadores. Creo que fuera algo desastroso. Y espero, mis queridos hermanos, que vamos la manera de explicar lo que hemos traído para que esta palabra los edifique, porque si ponemos atención a esta palabra, hermanos, los vamos a ir edificados de este lugar. Y así es que, mis queridos hermanos, los vamos a ir rápidamente a las Escrituras en el libro de Mateo, en su capítulo 20. Gloria a Dios. Libro de Mateos en su capítulo 20, para la honra y la gloria de Dios. Mateo capítulo 20, versículo 13. Vamos a leer del capítulo 13 hacia el versículo 15. Vamos a leer la palabra de Dios tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y a su letra dice: Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Versículo 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. O es que tú, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Hasta ahí lo vamos a dejar. Se puede sentar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que en el transcurso del caminar del Señor iba por todos lugares, las aldeas de Jerusalén, Samaria, por todo Israel, atrayendo sanidad, trayendo palabra, restaurando vida, levantando aún a los muertos. Y enseñaba, mis queridos hermanos, a todo aquel que tenía oídos para escuchar. Y yo quiero, mis queridos hermanos, que esta no sea la excepción, que pongamos atención a la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, en Mateo capítulo 20. Como tema tiene los obreros de la viña. Entonces el Señor llega a este punto que le enseña a aquellos hombres y les dice, mis queridos hermanos, de esta manera: yo quiero explicarle a usted que el padre de familia simboliza a nuestro Señor y la viña es la viña del Señor. Dice la palabra de Dios que aquel padre de familia tenía una viña muy grande. Y para que los trabajos fuesen sacados, necesitaba muchos obreros. En este tiempo lo que tratamos de investigar,
que en aquel tiempo, mis queridos hermanos, la jornada de un día era equivalente desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Meditábamos y escudriñábamos, mis queridos hermanos, como ahora en día, cuál es el mínimo que se le pagaba a un jornalero. Entonces, mis queridos hermanos, cuando viene el padre de familia y ofrece un denario, me imagino que eso era lo mínimo del día del pago de una jornada. Ahora bien, el padre de familia, teniendo mucha necesidad de conseguir obreros, viene, se levanta por la mañana, dice la palabra de Dios, y se va por las plazas y encuentra a unos hombres. Y les dice, amigos, vengan y trabajen en mi viña. Y yo les pagaré a la final de la jornada un denario. ¿Cuánto les dijo que les iba a pagar? Un denario. No se me vaya a confundir. Luego el padre de familia, viendo que la gran necesidad que había en la viña, necesitaba más jornaleros, sale alrededor de las 9 de la mañana a buscar más jornaleros. Encuentra unos jornaleros en la plaza y les dice, vengan, trabajen en mi viña y yo les daré lo justo. ¿Cuánto les dijo que les iba a dar? Lo justo. A los primeros les prometió un denario. Luego el Señor, viendo la necesidad que había, que necesitaba más obreros, sale nuevamente alrededor de las 12 del mediodía a buscar más obreros. Y encuentra otros obreros y les dice, vengan, trabajen en mi viña y yo les daré lo justo. Hay una gran diferencia entre el primero, el segundo y el tercero. Al primero le dijo, te daré por el día de la jornada un denario. Al segundo le dijo, te daré lo justo. Al tercero le dijo, te daré lo justo. Viendo el padre de familia que el trabajo era demasiado grande en su viña, sale alrededor de las 3 de la tarde y consigue más jornaleros. Y les dice, vengan, trabajen en mi viña y yo les pagaré lo justo. Entonces el padre de familia ve que en su viña habían muchos trabajadores. Pero él, me imagino que ya no tenía interés de contratar más gente. Y dice la palabra de Dios que sale por las plazas y ve otros jornaleros. Y les dice, ¿qué hacen ustedes aquí todo el día desocupados? ¿Cómo será que los ve el Señor a nosotros? ¿Los ve ocupados o los ve desocupados? Habiendo necesidad en la viña del Señor. Y les dijo, esto ya era alrededor de las 5 de la tarde. Y les dijo, pero ¿saben qué? Vayan y trabajen en mi viña y yo les daré lo justo. Hasta este momento ya llevamos grupo de la mañana, de la jornada entera, de las 9, de las 12, de las 3 y de las 5. Tenemos 5 grupos. Cuando el Señor les dijo a los primeros, yo te daré un denario. A los otros 4 les dijo, yo les daré lo justo. Entonces dice la palabra de Dios que cuando termina la jornada, llama a los jornaleros y dijo, pero aquí voy a hacer un orden para pagar. A los últimos que han venido les voy a pagar primero. Y a los que vinieron primero les voy a pagar de último. Desde ahí el ser humano ya no lo está viendo bien. Imagínense que usted diga, momento, estos acaban de venir y a él le va a pagar primero y a mí de último. Esto ya no le parece al ser humano. Y prepárese porque aquí viene lo más tremendo. Y yo no le estoy trayendo palabra mía, lo puede leer todo
el 20. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando empieza a pagar, mis queridos hermanos, aquel que llegó a las 5 de la tarde, le da un denario. Le paga como que haya trabajado todo el día. Él no le había prometido un denario. Él le dio un denario. Y así continuamente al que llegó a las 3, a las 12 y a las 9 les dio un denario. Me imagino que cuando estaban ahí atrás los primeros dijeron, esto está bueno. Porque si le dio un denario a aquel que trabajó solo una hora, ¿cuánto nos va a dar a nosotros? Tal vez 2 o 3 denarios. Lo bueno y lo rico y lo sabroso, que cuando llega aquella vida le dice, aquí está tu denario por el que nosotros hicimos el trato. Y dice aquel hombre, dice que escuchaba el padre de familia que murmuraban contra él. ¿Cómo es que aquellos que han venido y han trabajado 1 hora y otros que han trabajado 2 horas y 5 horas y 9 horas y les ha dado igual que a nosotros, que hemos trabajado todo el día, hemos aguantado el calor, hemos aguantado la presión y nos da un denario igual que a ellos? Entonces el padre de familia le dijo, un momento, ¿esto a ti no te agrada? Ven para acá, vamos a hablar. Y es lo que hemos leído. Le dice, él respondiendo le dijo a uno de ellos. Fíjate, esto me llamaba la atención, que si no se dirigió a aquel grupo que él contrató por la mañana, dice que refirió a uno de ellos. O sea que, hermano, siempre hay un cabecilla. El que estaba haciendo revoluto más quizás era uno el que estaba haciendo el desorden. Y le respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Ahora tú dime a dónde está el problema. ¿A dónde está el problema si yo te estoy dando lo que tú y acordamos? Yo no estoy quebrando la ley, yo no estoy quebrando nuestro trato, te estoy dando lo que hemos acordado. Entonces le dice el padre de familia. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿Acaso no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Segunda pregunta que hace el padre. ¿Acaso a mí no me es lícito de hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿Sabe que a usted, mis queridos hermanos, cualquiera le puede llamar y le decir, mira, estos tiempos que estamos muy peligrosos, ahorrar dinero para tu futuro. Trabaja duro, hace dinero, organizate bien, administra bien tu dinero. Pero al final del día quien toma esa decisión es usted. Porque si usted lo quiere malgastar, usted lo va a malgastar. ¿Por qué? Porque es suyo. Vea bien, si usted quiere agarrar mi carro y andar para arriba y lo quiere mandar para su país, va a tener problemas porque el carro no es suyo. Pero con lo suyo, si usted quiere, se lo regala a quien usted quiera regalárselo. Porque es suyo. Le dice el padre de familia, ¿al caso yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío? ¿A dónde está el problema aquí? Si yo te hubiera quitado una parte de tu salario para pagarle a estos jornaleros porque contraté demasiado, ahí veo un problema. Pero a ti te he pagado como hemos convenido. Entonces dime a dónde está el problema. A ti te he dado el denario que acordamos. A ti no te he descontado nada. Yo estoy dando porque yo quiero, porque soy bueno, porque es mi dinero. ¿Al caso yo no puedo hacer lo que yo quiera con lo mío?
Pero fíjense, mis queridos hermanos, que el denario no era el problema. Fíjense que el problema no era que aquellos les habían dado un denario. ¿Sabe cuál era el problema? En la tercera pregunta que él hace. Le dice, ¿o tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. Fíjese que este padre de familia conoce los corazones. Y se fue al grano. Y le dijo, ¿o tú tienes envidia porque yo soy bueno? Mis queridos hermanos, solamente porque el Señor es bueno, vamos a tener envidia. El Señor se está refiriendo, mis queridos hermanos, que Él da como a Él le parece. ¿Le pide a alguien para darle? Y yo no estoy hablando del hermano Wilfredo, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando, cuando digo yo, porque yo soy bueno, no me estoy refiriendo a mi persona, estoy refiriendo a lo del padre de familia que está hablando en la palabra de Dios. Él se va al grano y le dice, ¿al caso tú tienes envidia acerca de esto? Y es que el Señor lo conoce todo. Mire, si a este jornalero que llegó a las 5 de la tarde le hubiera dado, no sé cuánto equivale un denario, no sé ese dinero, pero si le hubiera dado la mitad del denario, o le hubiera dado la cuarta mitad o la décima mitad, aquel que trabajó todo el día hubiera estado contento. Ahora la pregunta es esta: cuando el Señor bendice a alguien, ¿en qué posición nos ponemos? ¿En qué posición nos ponemos? ¿Los alegramos? ¿Nos da envidia? ¿Los enojamos? ¿Felicitamos? ¿O en qué posición nos ponemos? El Señor dice, ¿al caso yo no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? Y el problema no era ese que le había dado iguales a todos. El problema era que aquel quería que aquel se le diera menos. Porque el padre no había quebrantado nada contra él. Le había dado lo que habían acordado. Y este era un padre justo, hermano. Porque usted y yo, si conseguimos un trabajito por nuestra cuenta y llevamos un trabajador, le queremos pagar. Si él trabajó 3 horas, dijimos, las 3 horas le vamos a pagar. Pero este padre de familia es justo. Y dijo, él no vio al trabajador, dijo, este jornalero ha de tener hijos y ha de tener esposa. Él dijo, si le doy la décima mitad, la décima parte del denario, solo le va a ajustar para un lunch. Pero ¿y entonces dónde quedan los hijos y su esposa? Este padre era justo, no como nosotros. Vea que ahora en día usted va a trabajar, usted claquea, si trabaja 3 horas se le paga. Pero este padre de familia desde el principio les dijo, les pagaré lo justo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el padre de familia, nuestro padre, es justo y verdadero. Por eso es que a él le adoramos, le glorificamos y le exaltamos. ¿Quién conoce a este padre de familia por injusto? Es un padre justo. Él dijo, bueno, yo tengo mi fichita y yo le voy a pagar con el denario. Pero había inconformidad en aquellos trabajadores. Había inconformidad en aquellos trabajadores. Mis queridos hermanos, ¿cómo nosotros lo sentimos cuando vemos una vida prosperar? ¿Será que decimos, Señor, ¿por qué tú bendices a este y no a mí? Mis queridos hermanos, hay que tener cuidado cuando nosotros blasfemamos con lo que el Señor está haciendo en medio de su pueblo.
Este jornalero, mis queridos hermanos, estaba inconforme. Pero mis queridos hermanos, ¿el padre de familia había fallado? No había fallado. Mis queridos hermanos, es allí donde el Señor quiere hacerlos entender, mis queridos hermanos, que Él quiere dar como Él quiere dar y a quién quiere dar. ¿Quién es usted y yo para decirle, Señor, ¿por qué tú haces esto a este y no a mí? ¿Acaso el Señor no puede hacer como a Él le parece? Y esto, mis queridos hermanos, es un problema de lo que está agobiando a las vidas ahora en día. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque a veces hay envidia en medio del pueblo de Dios. Y usted me puede decir, hermano, esa enseñanza fue en lo espiritual. No fue en lo económico. Pues vamos a hablar de lo espiritual entonces también. Mis queridos hermanos, cuando el Señor levanta a una persona, le da dones, le da talento, ¿qué es lo que pasa con aquel que el Señor no le ha dado aún? ¿Qué es lo que siente en el corazón? Póngase a pensar usted. Que usted invite, usted ya tenga 25 años en la obra de Dios. Invite a un muchacho ahí a que venga a la iglesia. Este muchacho se convierte, usted ora por él, usted lo raitea. Al final del tiempo, bueno, diga el hermano, vamos a nombrar un líder que va a ser como el pastor, digamos, muchos tienen como zona esto y lo otro. Y diga usted, un momento, yo tengo 25 años en la obra de Dios. Trabajo duro en la obra de Dios. Hago esto y hago lo otro. Y voltean a ver a este que acaba de venir. A este lo quieren nombrar como líder. Y yo que he trabajado tanto en la obra de Dios. ¿Y cómo es que a mí no me pueden ver? ¿Acaso el Señor no da como a Él le parece? ¿Acaso el Señor no puede levantar al que Él le parezca? Mis queridos hermanos, ¿por qué tiene que haber esa basura en nuestro corazón cuando veamos que una vida el Señor lo levanta, lo trae, lo levanta, lo restaura, lo pone a predicar, a honrar y a glorificar ese nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Mis queridos hermanos, hay que tener cuidado con nuestros corazones que no sean envenenados. Y eso, mis queridos hermanos, es lo lógico para el ser humano. Imagínense que usted va a un lugar, camina igual que el otro y al otro le paguen más. Y usted dice, un momento, pero ¿y qué pasó aquí? Delante del ser humano es lo normal. Pero este es el camino del Señor. Esto, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le da tal y como Él quiere a cada quien. Por eso, mis queridos hermanos, Él se fue directo al problema y le dijo, ¿acaso tú no tienes envidia? Ya se había dejado envenenar el corazón. ¿Y quién conocerá este corazón? ¿Quién? Mis queridos hermanos, en el libro de Gálatas 5:19 dice que la envidia es una de las obras del espíritu, no de la carne. Mis queridos hermanos, los hombres de la ayer, aquellos hombres, mis queridos hermanos,
Vamos a hablar de un personaje de José. ¿Quiénes fueron los que sintieron envidia por José? Sus hermanos. Pero agárrese los pantalones también, porque ahí le vamos. ¿Quiénes tuvieron envidia de José? Sus hermanos, usted lo acaba de decir. ¿Quiénes fueron los que lo vendieron? Sus hermanos. ¿Quiénes fueron los que lo golpearon? Sus hermanos. Pero ahora, deténgase un momento. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de qué le dijo, de tus hermanos. No, le dijo, ten cuidado de ti mismo. Le dijo Timoteo, ten cuidado del mundo. No le dijo eso. Le dijo, ten cuidado de ti mismo. Estos hombres, ellos mismos se envenenaron. Cuando vemos que Dios bendice a una vida espiritual o materialmente, nosotros los envenenamos nosotros mismos. Diciendo, ¿por qué a este sí y a mí no? Y ahora dice el Señor, ¿acaso yo no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿Acaso yo no puedo dar porque soy bueno? Mis queridos hermanos, Pablo se fue al corazón de aquel hombre y le dijo, ten cuidado de ti mismo, que tu corazón no se envenene, que las apariencias no te engañen. Pero ahora, yo tengo cuidado de hermanos chismosos. No, tenga cuidado de usted mismo. Yo tengo cuidado de esos hermanos porque son peligrosos. No, el peligroso es usted. Así le dijo Pablo, ten cuidado de ti mismo. Y eso es lo que la palabra manda decir. Wilfredo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate de tu corazón, examínalo. Chequéate, hazte un chequeo tú mismo. Porque mire, para pasar el escáner a otro hermano somos pero chulos. Pero no los pasamos el escáner nosotros mismos. Hay que tener, mis queridos hermanos, cuidado de nosotros mismos. A este hombre, los que los golpearon, los que los maltrataron, los que lo vendieron, los que lo odiaron, sintieron envidia, fueron sus hermanos. Pero Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Estos hombres, mis queridos hermanos, no tuvieron cuidado de ellos mismos. Mis queridos hermanos, habían llegado a un acuerdo. El acuerdo se ha cumplido. Entonces, ¿por qué está el enojo? ¿Por qué está el enojo? Si el padre de familia ha cumplido. El padre de familia ha cumplido con nosotros. Vea bien, mis queridos hermanos. Cuando le dije que meditaba en aquellos que les dijo, ¿qué hacen ustedes aquí todo el día? Así lo ve el Señor, hermano. A nosotros cuando vemos la necesidad de tanto trabajo que hay en la viña del Señor, pero queremos estar sentaditos ahí. Y ahí no lo mueven ni a garrotazo. Le dijo, ¿qué hacen ustedes todo el día aquí desocupados? No le digo sentados porque la Biblia no dice eso. Pero me imagino que no iban a estar parados todo el día ahí, tal vez estaban sentados. ¿Será que así lo ve el Señor? Hermanos, cuando vemos la necesidad de que hay mucho trabajo en la obra de Dios, pero no queremos trabajar en la obra de Dios. Y gloria a Dios para aquellos que quieren todos los días trabajar en la obra de Dios. Porque hay hermanos que han aprendido. Pero mis queridos hermanos, hay que moverlo. La viña del Señor es grande. La viña del Señor necesita obrero. Pero no queremos levantarlo. Y usted dice, no hermano, pero cada vez que me dan privilegio yo me levanto y aquí, gloria a Dios por usted, me alegro. Mis queridos hermanos, pero la viña del Señor requiere obreros ahora en día. Pero no se enoje cuando no lo voltean a ver a usted. Porque el Señor
da como a Él le parece. Ya le puse un ejemplo a usted y no le pongo otro ejemplo porque somos una iglesia pequeña que cualquier ejemplo del que yo le ponga, si usted lo vive a decir, por mí lo está diciendo. Pero hermanos, por eso le pongo un ejemplo de mi vida. Hermanos, que cada vez digamos un ejemplo, me ponen a predicar cuando quieran. Cuando ellos quieren me mandan un mensaje y gloria a Dios. Y hermano, yo siempre lo llamo. Y digan, pero ahora vamos a escoger a uno para esto y esto y esto. Y escojan a aquel que nunca ha tenido privilegio. Imagínense, pero un corazón altivo, yo si dijera, qué destrocidad, hermano, dijera yo, a este han escogido y por qué no a mí. Hermano, pero dice el Señor, ¿al caso yo no puedo hacer con lo mío como a mí me parece? Hermano, yo leí esta palabra y digo, bueno, yo me considero, mis queridos hermanos, un cobarde. Mis queridos hermanos, porque nos cuesta levantarlos y pregonar este evangelio. Pero mis queridos hermanos, digo yo, bueno, ¿será que alguien se está molestando o en el futuro se va a molestar por tantos privilegios que le dan a un hermano? ¿Será que va a suceder eso? Mis queridos hermanos, yo lo que le vengo a decir, no se moleste lo que le diga, Señor, aquí estoy yo para trabajar en tu obra. También, Señor, mírame a mí, yo quiero trabajar. Mis queridos hermanos, la viña del Señor está pidiendo gente para trabajar en la obra de Dios. Y mis hermanos, pero y solo 3 cultos tienen suficientes predicadores. Pero allá afuera, mis queridos hermanos, este evangelio tiene que ser pregonado no solo en este lugar, sino en todo lugar. Hay que predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvarlos a todos. Mis queridos hermanos, aquí queremos predicar, pero allá cuando andamos en la lavandería, en el supermercado, no le hablamos a las almas de Dios. En el trabajo, pero ¿por qué será? ¿Por qué será, mis queridos hermanos, que no queremos esparcer esta palabra? Mis queridos hermanos, este evangelio tiene que ser esparcido por todo el mundo. Nosotros tenemos que estar encargados, mis queridos hermanos, de cuando tengamos una oportunidad de hablar de la palabra de Dios, hay que hablar de la palabra de Dios. Como dijo Pablo, no pretendiendo haberlo alcanzado todo, pero sabemos que esa es la meta que llevamos. Mis queridos hermanos, en este camino vamos a ver cosas que, mire hermano, Dios hace como a Él le parece. Vamos a ver unas cosas, hermanos, que para nuestra vista, para eso que sentimos aquí, es injusto. Pero para Dios es justo. Oiga, ¿cómo les dijo? Vayan y les daré lo justo. Qué padre de familia tan justo ese va. Y no es que, mis queridos hermanos, este denario haya sido lo más bajo que había. Tal vez no, porque al contrario, estos no hubieran aceptado trabajar de sol a sol, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, por un denario. Me imagino que era lo suficiente para un trabajo del día. Pero el padre injusto dijo, vayan y yo les daré lo justo. ¿Cuántos conocen a un padre justo? Nuestro Dios es justo y verdadero. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros no le damos la alabanza, la adoración a esta pared, ni a esta, ni a los instrumentos, sino al Dios Todopoderoso, porque Él es bueno, justo y verdadero. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, Él es el Padre justo, Él es el Dios justo y verdadero, que sin nosotros merecer la vida eterna, sin merecer que estuviéramos sentados en este lugar, Él los ha traído y los tiene bendecidos, adorándole, glorificándole y exaltándole.
¡Aleluya! Mira, hermano, si en otro tiempo bueno, tal vez ahora usted no da ni un 5 por mí, pero en otro tiempo hubiera dicho, ese hermano está perdidísimo, ese hermano no tiene arreglo, ese hermano está botado en la basura. Pero Cristo no los vio así. ¿Cuántos hermanos estaban en droga, estaban en perdición? Estaban hermanos botados en la basura, en lo más vil de este mundo. Pero ahí, mis queridos hermanos, el Señor metió la mano y le dijo, ven para acá, porque te pondré a predicar el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Mis queridos hermanos, mire, y es que vámonos a la lógica del ser humano. Yo les soy honesto. Cuando vemos una vida, no, hombre, es que este no tiene arreglo, los olvidamos del Padre justo, hombre. Los olvidamos que tenemos un Dios justo. Mis queridos hermanos, de lo más vil, de lo más arruinado de este mundo, los ha sacado el Señor. Ese es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Algo que al ser humano le parece injusto. ¿Por qué nosotros los vamos a dejar envenenar nuestro corazón? Cuando el Señor está diciendo, mis queridos hermanos, ustedes se enojan porque yo soy bueno. ¿Por qué enojarlos cuando vemos a aquel hermano bendecido? Cuando aquel hermano, el Señor lo está bendiciendo, no solamente materialmente, sino espiritualmente. ¿Por qué enojarlo si el Señor levanta predicadores, evangelistas, pastores? Todo sea, mis queridos hermanos, para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Bendito y alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, todo sea para la honra y la gloria de Dios. El Señor le da como Él quiere. Mis queridos hermanos, hay que cuidarlo de nosotros mismos. Vea bien, el gran mensaje, la gran enseñanza, se brinca a otro lado y dice Pablo, ten cuidado de ti mismo. Oiga, momento, estamos en un mundo peligroso. Un mundo pecaminoso, un mundo podrido. Y Pablo me viene a decir a mí que tenga cuidado de mí mismo. Es que mire, este templo es el más malo que la leche del sapo. Este cuerpo, hermano, es el más malo que puede haber. Y es el que nosotros habitamos. A veces decimos, es que el diablo me anda atribulado. No, es su carne. Es usted mismo, hermano. Soy yo mismo. No es el enemigo, mis queridos hermanos. Ni lo volteé a ver. Y andamos atribulados ¿con qué? Con esta carne. Esa es la que los agobia. Es la que los lleva a hacer cosas, obras de la carne. Por eso es que Pablo le dice, mis queridos hermanos, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo yo mismo me voy a hacer daño? Hay pecados que dice la palabra que cuando pecamos contra nuestro cuerpo. Mis queridos hermanos, hay que tener cuidado. No tenga cuidado del hermano. El hermano que adentro no le va a hacer nada. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Si a usted, hermano, viene un predicador y dio una enseñanza que a usted no le pareció, lo respeto que sea usted celoso en la obra, llámelo y explíquele la palabra de Dios aparte. Pero no se ponga, ese no sabe nada, ¿por qué lo ponen a predicar? Los estamos descuidando de nosotros mismos. Yo no le digo que usted puede corregir un error, claro que lo puede hacer. Llámelo a solas y dígale, hermano, fíjate que esto yo creo que es así y así. Está bien. Pero si usted dice, no, que este no puede y que este, ¿por qué lo pone? Ahí usted está descuidando de usted mismo. Por eso, mis queridos hermanos, hay que tener cuidado de nosotros mismos. Mis queridos hermanos, para mí fue un privilegio ser el portador de la palabra en esta hermosa tarde, mis queridos hermanos. Siempre lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga.